es porque era el que decidía matar, ¿no es cierto? Y que consentía que se degollara a los campesinos que estaban en contra Claro, pero de en su su punto de cúpula, vista. digamos, ¿no? Pero nosotros entrevistamos a Feliciano, que fue el dirigente senderista que no aceptó el acuerdo de paz, ¿no? Y cuando lo visitamos le dijo, ¿y qué es? Cuando lo interrogamos, ¿qué puede decirnos Abimel Guzmán? Dirigía la guerra como Nintendo. Sí, claro. O sea, alejado de la realidad. Ahora, cuando aparece el baile de Zorba el griego, previamente aparece una fotografía, ¿no es cierto? Sí, que todos que posando. todo el mundo posa con él. Más idiotas todavía. O sea, ¿cómo? Identifíquenos. Claro, ¿Ah? y cuando toman el local ese, el GEIN, que dicho sea de paso, según el juicio que se le hace a Feliciano, dice que previamente, la transcripción del juicio, ellos reciben debajo de la puerta un aviso que le dice, salgan rápido que ya va a venir el GEIN. Entonces, ¿qué cosa dejan ahí? El archivo general del partido, las cartas de sujeción, todo. ¿Cuántos fusiles tenían? ¿Cuántos hombres tenían? Eso fue ¿En dónde fundamental. estaban? Eso fue fundamental para poder después... Entonces, yo digo, entre la desgracia que hemos tenido, siquiera hemos tenido a gente así tan tonta, inexperta, que nos ha facilitado su derrota, sí. ¿no? Ahora, yo creo que hay además que marcar diferencias, ¿no? Una cosa es el GEIN y esta gente que ya sea combatió en el campo o ya sea hizo trabajo de inteligencia, que exponían su vida todos los días, porque que Sendero te reventara con una bomba en la puerta de tu casa era algo absolutamente común y corriente. Y yo no le restaría méritos al gobierno de Fujimori, pero lo cierto es que era su chamba, ¿no? O sea, tampoco tenemos que estar agradecidísimos por lo que un gobierno tenía que hacer, ¿no? No, y además que utilizaron la captura de Abimel Guzmán para fines, no de defensa de la nación, sino para otros fines. Primero, se retardó la captura de Abimel Guzmán, no por el GEIN, porque ellos no sabían, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes me metían los papelitos bajo de la puerta? Para que no lo capturaran antes del 5 de abril de 1992. Y después, cuando sacan las cartas pidiendo el acuerdo de paz de manera pública, es 3 semanas antes del segundo del referéndum. Entonces, claro, lamentablemente político. en el Perú, una gesta tan importante como la del GEIN, que va paralelo, ojo, al hecho de la formación de los comités de autodefensa en el campo, a perfilación de una nueva estrategia subversiva de las Fuerzas Armadas peruanas y a la sociedad civil. No te olvides que cuando matan a Marilena Moyano, se produce el aislamiento global de Sendero Luminoso. Así es. Entonces, todo ese conjunto de factores hicieron que se derrotara a la fragilidad de la dirección senderista. Y como tú bien dices, felizmente que no tuvimos al subcomandante Marcos acá, porque si lo hubiéramos tenido al subcomandante Marcos acá, me parece que otra hubiera sido la historia, ¿no? Claro. Acá era un movimiento que dependía de este sujeto, que una vez que lo agarraron a él, todo se fue un poco al cacho. Ahora, Carlos, para cerrar, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Este movimiento mesiánico pasa por... mesiánico en el peor sentido de la palabra, pasa por este convencimiento irracional sobre cómo se debe pelear para conseguir el poder? Que claro, uno lee, como cuando tú explicas, además dices, pero ¿cuánta gente puede dejar la razón de lado para plegarse a una ideología tan sanguinaria? Pero eso no se cura. O sea, eso es como la persona que se metió y se volvió fanática y quiere ver la realidad así, se ha puesto esos anteojos y no se los vas a quitar. ¿Qué debería pasar con una persona? Porque si partimos por lo menos del ideal de que la cárcel rehabilita, no estoy apelando a la pena de muerte, pero como sociedad, ¿qué hacemos? ¿Van a salir de la cárcel? ¿Piensan igual? ¿No piensan igual? ¿Movadef no es una consecuencia justamente de un pensamiento que es difícil de erradicar? Claro, lo que ha sucedido es que ellos se encuentran en una disyuntiva. Según el marxismo, el ser social condiciona la conciencia social. Entonces, si tú estás matando a gente en la guerra, estás condicionado para la guerra. Pero si tú estás haciendo la vigilancia para que haya nuevas veredas y para que se construyan nuevas pistas, ya es muy difícil estar pensando en la guerra, ¿no es cierto? Puedes decirlo, ¿no? Cuando llegue la nueva ola revolucionaria mundial, o hay sectas que dicen cuando se produzca el momento de la resurrección de la carne de acá a 24 días, ya creen eso. Pero es verdad que el Movadef no pone coches bombas, no mata a policías, no construye bases populares de apoyo para la insurrección. Están haciendo un trabajo político, pero no se atreven a romper con el nudo gordiano que estaban amarrados con la ideología fundamentalista, ¿no es cierto? Por eso, cuando dicen quiero ser partido político, no pueden dejar de decir, pero sustentado en la ideología del pensamiento Gonzalo. Va a llegar un momento
en que eso se va a tener que producir en una ruptura, ¿no? El presidente del gobierno regional de Tumbes, el señor Viñas, ha estado 8 años detenido por senderista. Y es ahora un pésimo presidente del gobierno regional, ¿no es cierto? Entonces la manera, me parece a mí, de comprobar el liderazgo de alguien es preferible pasarlo a la lucha política, no de cualquier manera. No vamos a ser tan sonsos de permitir que se forme un partido que diga nosotros reivindicamos a Abimael Guzmán como el más grande héroe de la historia de Perú. No se puede, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos ya la ley que ha impedido que sea partido. Pero tampoco hay que impedir que ellos digan las cosas que quieran decir, porque si no es aceptar que le tenemos miedo a sus palabras y que las fuerzas democráticas no tenemos la misma capacidad de convencer a los jóvenes que la de ellos. Es que una vez no lo tuvimos, ¿no? Claro, entonces una vez no lo tuvimos. Estamos como traumados, ¿no? Como así fue antes el momento del GEIN, este es el momento de los partidos políticos democráticos que en lugar de estar peleándose por condecorar al GEIN solamente, se atrevan a ir a las universidades y a discutir, exponer y luchar contra el llamado pensamiento González, ¿no? Una ultimísima pregunta y con eso sí terminamos porque nos van a votar. Yo recuerdo una de las últimas entrevistas que le hice a Carlos Iván de Gregori. Carlos Iván decía una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención. Me decía, en el Perú desaparecieron, ponle el número que quieras, me decía, 30.000, 60.000 personas de un plumazo, desaparecieron de la faz de la tierra en una guerra horrenda y después no pasó nada. Seguimos con nuestras vidas, ¿no es cierto? No hicimos nada. O sea, volvimos a votar, metimos preso a Abimael y aquí no pasa nada. Claro, cuando mataron a los 22 vecinos de Tarata, sí, porque fue en Miraflores. Así es. Pero en general no hemos medido, no hemos sopesado la gravedad de lo que ha sido tener preso a un sujeto como este. Claro, ¿no? claro. Y dejarlo, además, haberlo dejado actuar durante 20 años destruyendo buena parte del país y matando personas de una manera absolutamente inconcebible. Claro, no hemos valorado la tragedia. No hemos valorado la tragedia. Y no hemos sellado la deuda que tenemos con las víctimas de la tragedia. ¿Cuál puede ser la factura que nos pase esa triste conclusión? Primero, ya no está pasando la existencia del Movadef, primero. Y en segundo lugar, que el Movadef tenga capacidad de convencer a la juventud, segundo. Y en tercer lugar, de que la cultura de que hacer uso de la fuerza es útil para resolver ciertos problemas, ahorita acabo de escuchar lo que ha sucedido en Pomabamba, en Ancash, ¿no es cierto? Sigue vigente, pues. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de demostrar que el camino de la violencia, en lugar de favorecer a los de abajo, siempre los debilita. Y el uso de la violencia siempre favorece a los poderosos. Anda a Chuchi, a Yochegua, a Santa Rosa y mira donde estaba Sendero Luminoso y mira si han mejorado las condiciones de vida. Al contrario, han empeorado. Y por lo tanto hay que esclarecer eso en términos ideológicos y políticos. Y esa es una responsabilidad ineludible de los partidos políticos, porque si no, los partidos políticos aparecen fagocitando la democracia, construyendo franquicias para ganar elecciones, vendiendo cupos, etcétera. Pero cuando hay necesidad de defenderla, dicen no, que la DIRCOTE no meta preso. Y además, y de eso hablamos con Rafa León, que ya nos está esperando, vamos a ver algunos lugares del Perú donde yo creo que estos 20 años no han pasado igual. Que hay algunos viajes en el Perú que no son un viaje en el territorio, sino que son un viaje en el tiempo. Sí. Porque te remiten a ese pasado del que nosotros ya nos liberamos, pero que no todos se han liberado.